Bienvenidos a los que hoy están compartiendo en casa con la familia. No sé si allá veo más familia Curima, que el Señor les bendiga. Bienvenida. Bueno, un día muy especial, Día de la Madre. Y yo miraba estos días, estuve mirando la diferencia de características o cualidades que tienen en las distintas especies animales, la diferencia del macho y la hembra, ¿sí? Y todo lo crió Dios. Y Dios le dio características distintas. Mientras hay mamíferos más grandes, que el macho es sumamente grande y la hembra chiquita, y otras especies donde a veces hasta, mire lo que le digo, hasta 1000 veces en diferencia de tamaño tiene la hembra más grande que el macho, a veces en peces, en otras especies. Pero es así, o sea, Dios nos hizo de una determinada manera, pero en cada una de esas especies hay características innatas en lo que debe hacer cada uno. El Señor nos creó a nosotros varón y mujer, ¿sí? Pero es el hombre. A veces decimos hombre y lo adjudicamos solamente al sexo masculino, pero Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, ¿sí? Y nos dio características distintas. En estos tiempos tan modernos, vamos a decir, hay una lucha entre varón y mujer, pareciera, ¿no? La mujer queriendo alcanzar logros válidos, por cierto, estoy plenamente de acuerdo con esto. La mujer ha sido postergada, todos lo sabemos. La mujer ha sido, si miramos a Jesús, los años, 2000 años atrás, 2000 y pico, cómo él trataba a la mujer, cómo nunca hizo diferencia, y después de eso el hombre sí ha hecho diferencia. Yo a veces veo hasta la Biblia traducida, veo que en lugar de poner hombre ponen varón, en muchos pasajes que debería decir hombre porque abarca al ser humano completo, dice varón. Y bueno, pero el Señor nos da la guía, el Señor nos ha formado varón y mujer de una determinada manera, con cualidades hermosas, distintas, que no las podemos dejar de lado las mujeres. Pero ayer en la reunión de hermanas yo me gozaba cómo cada una de las hermanas que estaba fue diciendo lo que ella sentía como madre, lo que era, y cómo en cada una de esas mujeres cristianas tienen bien arraigado la fortaleza que el Señor les da, el sexo que Dios les ha dado y el cumplimiento del objetivo con que Dios nos ha llamado a cada uno. Y muy lindo, las hermanas que estuvieron saben que cada una ha ido diciendo, me gustó una jovencita, madre de hace poco, de este año, que dijo lo siguiente, miren, les comento a los varones, dijo, yo nunca pensé que iba a ser mamá, pero esta cosita que tengo acá al lado, no sé de dónde saqué la fuerza, pero soy esto, soy el otro, hago esto, no duermo, no ando. Y soy la mujer más feliz del mundo. Hermosas palabras, pero es así, la capacidad que Dios nos ha dado a las mujeres al ser madres o no, o madres espirituales, pero qué capacidad. Miren los varones y no la mujer que tienen al lado, todo lo que puede hacer, las cosas a la vez y todo la fortaleza que Dios le ha dado. Y no de balde, la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Porque cuántas cosas tienen solucionadas los hombres, ¿no? Con una mujer al lado o no.
¿O no? Sí, es así. Dios nos ha dado una capacidad hermosa y las mujeres debemos saber que somos hijas de Dios y no podemos nosotros acercarnos, o sea, hacer las cosas del mundo, sino nosotras tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda y afectar el mundo que nos rodea. ¿Por qué digo esto? Porque realmente las mujeres tenemos la capacidad que Dios nos ha dado y si nos aferramos al Señor, no creo que haya una mujer triste, desanimada, desalentada, si estamos aferradas al Señor. Por eso yo en esta mañana quiero compartir una palabra que nos lleve a mirar nuestra condición ante Dios y si aún no la tenemos, buscar justamente en la fuente de lo que debemos tener para... Yo, mis nietitos a veces, abuela, ha venido, estoy aburrido. ¡Wow! ¿Qué es eso? Le digo yo. Creo que en mi vida nunca dije eso. No sé si les pasó. Yo no tuve tiempo de aburrirme. Le digo, ¿qué es eso? Le digo, a ver, ¿se entiende? O sea, en el Señor tenemos todos los recursos. Así que bueno, vamos a compartir una hermosa palabra que ha sido primeramente de bendición a mi vida. Fue de bendición y después la relacioné con el tiempo que hemos tenido de pandemia, de tener que resguardar cada uno su salud y cómo nos comportamos ante eso y de las situaciones que ha vivido la sociedad a veces con esto, ¿no? Muchas personas que se han sentido mal con esta situación, pero bueno, acá estamos los hijos de Dios que tenemos promesas de Dios y vamos a mirarla porque esto es algo que nos debe servir, no solamente las madres, la mayoría lo tiene, porque estoy diciendo justamente una característica, pero es para todos, para los niños, para los adolescentes, para los hermanos mayores, para todos es esta palabra tan linda, especialmente para mí el Señor también me la dio. Si miramos los atributos de quién es Dios, estos días también en casa estaba diciendo, pensar que Dios, yo soy el que soy, ¿no? Ese Señor, que es el que es, tiene atributos que son propios de Él, ¿eh? Ya los conocemos, sabemos que es un Dios que tiene atributos que no tenemos los seres humanos, que es omnipotente, o sea, todo poder, omnisciente, ¿eh? Todo lo sabe, omnipresente, está en todos lugares, es eterno, es infinito, es una unidad, un Dios en tres personas. O sea, son atributos de Dios, pero también Dios tiene atributos, esos Él no los comparte con nosotros, pero tiene atributos que comparte con nosotros también. Y ya lo sabemos, conocemos mucho, pero los atributos que Él comparte tienen que ver con el fruto del Espíritu. ¿Sí? Él, cuando viene a nuestra vida, nacemos de nuevo, Él nos da de su naturaleza. Y es por eso que cuando vinimos al Señor y nacimos de nuevo, hay cosas que las desechamos naturalmente, porque tenemos una nueva vida, ahora somos hijos de Dios, hemos nacido. Y las cosas que no hemos dejado en ese perfeccionamiento que el Espíritu Santo va haciendo, nos va santificando, y con el correr del tiempo, en un proceso, vamos creciendo, como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta, voy creciendo. Entonces, nosotros tenemos en el Señor un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento que el Señor nos da, nos va dando también de sus atributos. Sus atributos que son amor, gozo, paz. Estos son atributos que Él comparte porque Él es amor. Yo siempre digo palabras mayores. Dios es amor y el amor de Dios viene a nuestras vidas cuando nos convertimos. Dios es paz, viene a nosotros. Y la palabra de Dios, en esto que Dios es bondad, Dios es misericordia, que dice que la tierra de punta a punta está llena de la misericordia de Dios, en esto
la palabra de Dios nos dice, aquí vamos a compartirlo. Dice en Romanos capítulo 2, comienza a hablar cuando, si lo leemos antes, habla del juzgar a los demás, empieza hablando, ¿no? Dice, pero ¿qué te pensás vos que sos, que juzgás a tu hermano, decís como lo criticás, ¿sí? Lo estás condenando, todo esto? Y en Romanos 2, 4 y 5, dice la palabra de Dios. Bueno, hablando de eso, de por qué menospreciamos a los demás y todos los demás, que Dios juzga, por qué juzgamos nosotros, dice en el 4, o menospreciáis o tenéis de menos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Tenés por menos las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios, un Dios bueno, un Dios benigno que nos mira y nos justifica, que está con la sangre de Cristo para limpiarnos. ¿Ignoráis que su bondad, su benignidad te guía al arrepentimiento? Tengamos en cuenta esto, porque conocemos y sabemos como hijos de Dios que el arrepentimiento de nuestros pecados y el acercarnos a la cruz de Cristo para que nos perdone es la puerta de entrada a la vida espiritual que Cristo nos da, de su Espíritu Santo. ¿O ignoráis que el arrepentimiento viene por la bondad de Dios? Que Él llega a tu vida y te llama, te ayuda para que te arrepientas. Hasta aún así está la bondad y el amor de Dios. ¿Ignoráis esto? Y dice también su paciencia y su longanimidad. Bueno, esta palabra longanimidad es la que quiero resaltar un poquito en esta mañana. Esta palabra la podríamos también asociar a lo que le llamamos resiliencia, esta palabra nueva que surgió por allí, pero justamente la longanimidad, la misma palabra, longa significa largo, longanimidad significa alma, vida, y significa una larga vida que atraviesa dificultades y permanece firme. O sea, es cómo nos sobreponemos a las dificultades que se nos presentan. Ustedes saben que no todos las enfrentan iguales. Hay algunos que las dificultades las pasan bárbaro, otros son pequeñas cositas y les afectan un montón, porque cada uno de nosotros tiene que ver con nuestra vida espiritual también, cómo estamos aferrados a aquel que sus atributos son bondad, benignidad, longanimidad, y que ha venido a nuestra vida. ¿Cómo? A través del arrepentimiento que hemos tenido y que Él entonces con su Espíritu Santo viene a nosotros, y en esa morada que hace en nosotros llega su amor, su gozo, su paz, su bondad, su benignidad, su longanimidad, todo llega a nosotros. Y a veces no lo sabemos, y a veces nos esforzamos humanamente, decir, bueno, yo me voy a sobreponer a esto, yo voy a hacer el otro, cuando en realidad esos son atributos de Dios que Él comparte con nosotros,
cuando somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios recibimos de un Dios longánimo, de un Dios bondadoso, de un Dios paciente. Recibimos todo eso a nuestra vida. Entonces, a veces cuando tenemos una persona que necesita, nosotros decimos, bueno, oramos que el Señor te ayude. Y la ayuda viene de afuera también, porque el Señor escucha siempre la oración de sus hijos y en su gran misericordia nos responde. Pero para ayudar a una persona, tenemos que llegar a que esa persona sea una persona espiritual, que se acerque a Dios, que por arrepentimiento pueda recibir la vida que nuestro Dios tiene para darle, y en eso Dios le da de sus atributos compartibles, que Él los comparte, transmisibles, que Él los da a cada uno de nosotros, esos en esa misma vida que Él nos da. Es el Espíritu Santo viniendo a nuestro corazón, dándonos una vida nueva. Así que cuando en Gálatas capítulo 5, el versículo 22, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos está dando los atributos que Él nos da a nosotros y comparte. La benignidad allí significa benigno, justamente de beni, bueno, y luego nacido, o sea que hemos nacido para hacer el bien. Yo anoté acá longanimidad, significa, es la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades, o sea, es la suma de la clemencia y la generosidad. No va solo la longanimidad. La longanimidad va acompañada siempre, y aún en Proverbios capítulo 31, que es el de la mujer virtuosa, va acompañada. Cuando dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Hace esto. Ahí sí que está toda la tarea nuestra, ¿no? Antigua, pero la nueva es igual. Hace esto, el otro, se preocupa de la familia, va, viene, corre, aún trabaja afuera, vende, hace. Allí está bien narrada la tarea de la mujer, pero no es solo la tarea. Vamos a mirar lo que dice acá, justamente, la palabra misma que implica que va acompañada de generosidad. Y en Proverbios capítulo 31, versículo 20, dice así. De todo eso que va diciendo de la mujer, fíjense el 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Allí una mujer longánime, con ese atributo que Dios le da, también tiene esta característica. O sea, esa palabra longanimidad no solamente va acompañada de poder afrontar las terribles dificultades de la vida con un espíritu superador, con la ayuda del Señor, ser fiel, permanecer en lo que está haciendo, y acompañada de generosidad. Todo eso implica esta palabra. Yo pienso que es una palabra hermosa para tomar en este día, para que bendecir a las mujeres. El Señor nos da esta característica. No nos da un espíritu de cobardía, sino de poder,
a veces bajamos los brazos y decimos, no, esto no puede, estoy cansada, la tarea es mucha. Y el Señor nos ha dado la fortaleza para poder hacerlo. La tenemos porque no es nuestra, es del Señor. Es del Señor. Así que bueno, en este tiempo de cambios en nuestra Argentina y en el mundo entero, donde las mujeres reclaman sus derechos, yo las apoyo, porque hay derechos que el hombre tiene que aprender a compartir. Decíamos con mi esposo el otro día, vamos a hacer reuniones para las mujeres para enseñar tal o cual tema. Y yo digo, no, me gustaría que sea con los varones, porque los que tienen que aprender más son los varones, ¿sí? En esta etapa, porque nadie tiene la culpa, pero hemos vivido en una sociedad donde se nos ha enseñado mal a todos, aún a las mujeres, ¿sí? ¿Qué madre de las de mi edad o un poco más jóvenes no se agarró los hijos para sí y no los compartió con su esposo? Yo hago esto, yo hago lo otro, no, déjalo, dámelo. Es así, o sea, la cultura que hemos tenido nos ha llevado a esto. Así que en este tiempo es hermoso, hermanos, que podamos aprender siempre de la palabra del Señor. Y esta palabra, longanimidad, no es exclusiva de las mujeres que se nota que la tienen, ¿sí? Esta palabra es para los hijos de Dios, hombres de Dios, varón y mujer, como Dios nos creó. Una capacidad de resiliencia, una capacidad de ser longánimo, de tener toda la fortaleza, las dificultades y ante la adversidad volvernos a parar. Tesoneros, aguerridos, valientes, con muchas cualidades. Que el mundo no venga a nuestras vidas con sus cosas y sus costumbres, sino la palabra de Dios en nosotros, fortaleciéndonos y enseñándonos y nosotros aprendiendo y acercarnos al Señor. El Señor es longánimo. ¿Y qué dice? Que su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Hermanos, que no sea una palabra más, sino que cada hogar sea un lugar de reformas, un lugar de que las mujeres tomen su espacio sin decir mitad para cada uno, hoy te toca a vos, mañana a mí, porque el Señor nos dio una capacidad distinta. Miremos la naturaleza nomás, cómo el Señor le dio a cada uno. Yo miraba, si ustedes se ponen a leer, fíjense, la fortaleza de las hembras en el, por ejemplo, las leonas. Las leonas, terribles, son las que salen a cazar, las que le dan terrible. Defienden a sus cachorros. Ustedes saben que el león tiene una tarea de pelearse con otros simplemente por la hembra, terrible, ¿no? O sea, que eso pasa a los leones. Miremos lo que pasa con un tipo de monos. Miremos, todos son distintos, pero miremos lo que Dios dice para sus hijos. Miremos cómo Cristo trató al varón y la mujer. Hermano, al lado suyo, aquellos que vinieron con su esposa tienen un tesoro que Dios le dio. Valórenlo, pero no se quede pensando de que usted es el varón de la casa y tiene otra tarea. Apoye, ayude. Si tiene que lavar los platos, hágalo. Siempre, no como una repartija de tareas como hace el mundo hoy en día. Sí, me divorcié porque no hace nada el varón, porque yo lavo los platos 7 veces a la semana y él lo lava una vez. Barbaridades, ¿no? No tiene nada que ver. El rol que Dios nos dio a las mujeres lo podemos llevar a cabo. Y los varones tienen que aprender una sola cosa, lo que dice la Biblia. ¿Y saben cuál es el consejo? Maridos,
amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amala. Y si la amás, no la vas a ver sufriendo por ahí, haciendo un montón de cosas que vos podés colaborar. Si la amás, la vas a ayudar, la vas a fortalecer, la vas a sostener, la vas a cuidar, le vas a decir un día, hoy me toca a mí hacer la comida, aunque la mujer ninguna se ve afectada por hacer la comida todos los días, o si hay alguna que se afecta, no. Seguramente que hay alguna que no le gusta. Bueno, hay roticería cerca. Bueno, hay delivery. Pero bueno, es verdad, hay cosas que a la mujer no le gustan, pero ¿sabe por qué? Por lo que ha vivido de chica. Tengo una hermana que cuando era, allá tengo una, gracias a Dios que está allí, pero la mayor de mis hermanas, mi mamá de muy chica era su tarea, tenía una tarea, era lavar los platos. Y yo era secarlo. Así que ellas hasta el día de hoy que no lava los platos. O sea, le cuesta. Tiene hasta el lavaplatos. Tampoco lo usa, pero le lava al esposo por ahí los platos. Pero le cuesta. Yo voy a la casa, por ahí le lavo los platos. Ella también hacemos lo mismo. Pero ¿saben qué? Yo secaba. Y usted va a ir a mi casa y los platos van a estar lavaditos, impecables, pero va a estar secándose solos. O sea que son cosas que nos han afectado de chicos, son tareas, pero bueno, en el Señor todo lo podemos, porque Él es el Dios Todopoderoso que nos da a nosotros la fortaleza y nos guarda para poder... No diga que mi esposa lava los platos porque no. Son cosas, pero fíjense cada uno en su casa, es así. Pero hermanos, que no quede en palabras esto, sino simplemente que vayamos a nuestra casa y podamos reformar aquellas cosas que necesitamos hacerlo. Dios nos da tanta bendición de vivir con paz en el hogar, tanta bendición de vivir con su amor en el hogar. No lo podemos desechar y despilfarrar simplemente porque el mundo nos indica otras cosas que no dice la palabra de Dios. ¿Sí? Así que vivamos de acuerdo a lo que Dios dice. Mujeres, a seguir en el camino emprendido. Levantemos los brazos de ellas para que la fuerza del Señor sea. Y oremos al Señor para que el amor de Dios, con eso alcanza, sea derramado en los corazones, porque ese hombre con amor de Dios, cuidando a su esposa, la va a ayudar, la va a proteger, le va a traer un regalo, le va a decir te amo, la va a mimar, ¿sí? Decía yo ayer a las hermanas, y allí está mi hermana menor que tiene 10 años menos que yo, ella ya nació acá cuando llegamos acá a Claypole. Llegamos en noviembre del año 61 y ella nació justamente, te estoy descubriendo la edad, en diciembre. En diciembre. Pero realmente yo decía que Dios en este aspecto nos ha bendecido mucho y yo doy gracias a Dios por tu vida. Así que bueno, cuando llegamos acá, nosotros que habíamos vivido en otro lado, fue bastante difícil, pero bueno, acá estamos sirviendo al Señor juntas. Bueno, la palabra de Dios nos habla esto. Hay un versículo más que voy a leer antes de finalizar, que dice... En 2 Timoteo, capítulo 3, y con esto ya concluyo. Timoteo 3:10 dice así. Pero tú
has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo le decía a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, que seguimos la palabra de Dios, conducta, propósito, el propósito de Dios en la vida de cada uno, fe, que es lo que nos sostiene, longanimidad, amor, paciencia. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 11 y 12, Colosenses 1, 11 y 12. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos salud. ¿Quién nos dio la aptitud? ¿Quién nos hizo aptos? El Padre. Nos hizo aptos para ser justamente personas benignas, longánimas, personas que pueden reponerse de las dificultades. Y vaya, si a lo largo de la vida hay que reponerse de tantas cosas. Pero el Señor nos da la capacidad, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Recordemos una cosa, para tener esto de parte de Dios, que es en nuestro interior, esa fortaleza de reponernos ante las dificultades, solamente necesitamos arrepentirnos y acercarnos al Señor para que su presencia venga a nuestra vida. Nos ponemos de pie.